Hola, buenos días. Nosotros somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan, y les vamos a hablar sobre Argentina. Los integrantes de mi equipo son Vázquez Sánchez Leslie, Estrada Martínez Carla, Yanis Arellano Arlet y su servidora Erika Hernández. Bueno, pues Argentina, oficialmente denominada República de Argentina, es un país soberano de América del Sur, ubicado en el extremo sur y sudoeste de dicho subcontinente. Adopta la forma de gobierno republicana, democrática, representativa y federal. En el aspecto económico, cuenta con un sector primario, especialmente el agropecuario, de gran relevancia, pero no podría clasificarse como una economía agraria, ya que presenta una industria manufacturera relativamente desarrollada y diversificada, y un sector de servicios de peso que también cubre un amplio espectro de actividades. En el interior de la industria manufacturera, Argentina conviven, por ejemplo, industrias basadas en recursos naturales, asociadas principalmente al sector agropecuario, sectores intensivos en capital que producen a gran escala, industrias intensivas en mano de obra y un puñado de rubros de medio alta o alta tecnología que incluyen a la industria farmacéutica y actividades como la nuclear, la aeroespacial, la satelital o la biotecnológica. La relativa complejidad y diversidad de la estructura productiva argentina radica en la presencia de sectores con grandes diferencias de productividad por región, sector o tamaño de empresa y con distinta capacidad para generar empleo de calidad y remunerar a sus trabajadores. En el sector de servicios ocurre algo similar. En el aspecto social, se destaca que a pesar de los notables progresos que el país ha logrado en varias dimensiones de orden social, como la reducción de la mortalidad infantil, el incremento de la esperanza de vida y el acceso casi universal a la educación primaria, todavía persisten desigualdades estructurales y desafíos en materia de acceso a derechos sociales, determinados por ciclos económicos altamente volátiles. Respecto a la evolución temporal de la pobreza, la información disponible para el periodo del 2004 al 2019 muestra que las privaciones no monetarias afectan a un porcentaje de la población más elevado que la pobreza monetaria, que la evolución temporal de las primeras es más suave que de la segunda. En el aspecto cultural, eh, en la economía de Argentina se resintió en el 2018 al abarcar un 1,7% del Producto Interior Bruto, el PIB, del país, mientras que el año anterior supuso un 1,9% según datos publicados este viernes por el INDEC. La crisis económica que vive el país austral, con una fuerte devaluación del peso argentino desde abril del 2018 y grandes niveles de inflación, influyeron negativamente en el sector cultural, que resultó especialmente golpeado por la coyuntura. Mientras el PIB nacional registró un descenso del 2,5% en el 2018, el valor agregado bruto cultural, que mide los niveles de consumo y producción de esta área, cayó un 2,8%. El estudio del INDEC indica que los sectores culturales que más influyeron en la economía del país fueron el publicitario, que genera el 24,2% de la economía de esta industria, y la rama audiovisual con el 20,7%. Estos son algunos datos importantes respecto al sector tanto cultural, económico y social. Por ejemplo, en el año del 2022, el país sufrió una de las peores sequías en décadas, lo que tuvo un fuerte impacto en las cosechas tanto de trigo, maíz y soja. Los episodios de excesivo endeudamiento externo, como el experimentado entre el 2016 y el 2019, y las crisis financieras resultantes se deben a gran medida a estas limitaciones estructurales y explican tanto la volatilidad macroeconómica del país como la persistencia de su carácter biomonetario. También existió una caída general de la pobreza entre el 2004 y el 2011, con pocas variaciones desde ese momento hasta el 2017. El Producto Interior Bruto de Argentina en 2021 ha crecido un 5,2% respecto a 2020. Y por último, en el 2022, en el tercer trimestre del
el PIB alcanzó su valor más alto de los últimos 5 años. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la política monetaria y su impacto en la pobreza. En un entorno macroeconómico más dinámico, la inflación minorista se mantuvo en un valor elevado durante el último año. Sobre una elevada inercia inflacionaria se sumaron con mayor intensidad a la esperada. Algunos factores transitorios, tales como la incidencia de los precios internacionales, inicialmente de los productos primarios y últimamente más vinculados a los precios de la energía y el costo de las manufacturas globales. Las restricciones de oferta en algunos productos por la disrupción de las cadenas de producción, la recomposición observada de los márgenes de comercialización en ciertos sectores y el reacomodamiento de precios relativos de los servicios privados ante la reapertura de actividades es un contexto de mejora en la situación epidemiológica. La política económica. El BCRA gestionará prudentemente las regulaciones cambiarias con el fin de adaptarlas a las necesidades de la coyuntura, favoreciendo la estabilidad monetaria y cambiaría. En la medida que las condiciones macroeconómicas lo permitan, se irán flexibilizando las regulaciones con el objetivo de mantener en el mediano y largo plazo un conjunto de normativas macroprudenciables compatibles con la dinamización. Algunos de los aspectos que veremos aquí es la tasa de interés, el manejo de liquidez, el tipo de cambio y las regulaciones cambiarias. La tasa de interés calibra las tasas de intereses de manera para garantizar una mayor disponibilidad de instrumentos de ahorro que permitan a los argentinos obtener rendimientos acordes con la evolución de la inflación y del tipo de cambio. En el manejo de la liquidez, administrará la liquidez para evitar desequilibrios que atenten directa o indirectamente con el proceso de desinflación, permitiendo que el crecimiento real de la base monetaria acompañe la mayor demanda de saltos reales derivada de la expansión económica y del fortalecimiento del mercado de trabajo. Tipo de cambio. En la actualidad, el tipo de cambio se mantiene en valores competitivos. En efecto, el tipo de cambio real multilateral se ubica en niveles compatibles con el promedio histórico, que, o sea, realmente no es tan bueno, pero, ay, no, disculpa. No es tan bueno, sin embargo, hay economías en mayores crisis en este momento. Las regulaciones cambiarias. Gestionará prudentemente las regulaciones cambiarias con el fin de adaptarlas a las necesidades de la coyuntura, favoreciendo la estabilidad monetaria y cambiaria. Aquí podemos ver una comparación de lo que en este momento es el peso argentino contra el peso mexicano y podemos ver que realmente la moneda argentina está muy devaluada en estos momentos, derivado a todos los problemas económicos que ha tenido Argentina por pandemia, entre otras cosas. Y aquí podemos ver una gráfica que nos muestra cómo es que se ha mantenido la pobreza en los últimos años de 1983 al 2018, que fue cuando comenzó a caer la economía argentina, derivado de diversas situaciones como mal gobierno. Pero podemos ver cómo es que realmente en la línea naranja podemos ver el índice de pobreza y podemos ver que estaba en constante subida y bajada. Después se estabilizaba, pero continuaba siendo mala. La desigualdad igual es un poco alta, sin embargo, se ha mantenido estable y no ha como subido tanto y el PIB ha aumentado demasiado. Yo les voy a hablar sobre la política fiscal de Argentina y su impacto en la sociedad. Las autoridades están comprometidas en alcanzar el déficit fiscal primario de 1,9% del PIB en 2023 a través de sus controles continuos de gastos, una mejor focalización de los subsidios energéticos y de la asistencia social, y una mejor priorización de gastos de capital, al tiempo que protegen el gasto social y de infraestructura prioritario. Para cumplir con las metas de reducción del déficit y fortalecer la progresividad de los subsidios energéticos, las autoridades planean continuar implementando el esquema de segmentación acordado, eliminando los subsidios para usuarios residenciales de mayor ingreso a partir de mayo para los usuarios de comerciales a fines de 2023, que tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria
de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos. Por otro lado, la inflación continuó su sendero ascendente y para febrero de 2023 supera el 100% anual de la economía. La economía también sigue mostrando desbalances macroeconómicos que limitan la sostenibilidad del crecimiento económico. La crisis económica en la que se encuentra Argentina. Argentina actualmente está sufriendo una crisis económica después de 32 años con su hiperinflación en 1991. Hasta el momento la inflación de Argentina supera el doble del que tenían en 2021, superando el 50.9% en ese entonces, llegando a abril en un 108.8%. También Argentina tiene uno de los salarios más bajos en Latinoamérica, con un salario mínimo de 80.342 pesos argentinos, equivalente a 170 dólares. Nos dio a conocer el INDEC que el 4 de cada 10 argentinos entrando a la pobreza, mientras que la situación de los menores de edad es más dramática. 54.2% de los menores de 14 años están debajo de la pobreza. A pesar de que la tasa de desempleo sea de 6.3%, aparentemente baja, el salario mínimo no alcanza para cubrir los gastos familiares de 4 personas, ya que la canasta básica es de 191.228 pesos argentinos, es decir, más de 2 salarios mínimos. Todo esto es una consecuencia de una mala administración. Desde 2011, la cual ha tenido subidas y bajadas, aparte de problemas que no han podido solucionar, como es la economía, el empleo informal, la importante emisión de su moneda, escasez y reservas para afrontar los pagos de la deuda en el país, tarifas subsidiarias en el petróleo y gas, la guerra entre Ucrania y la eterna desconfianza en el peso y la economía en general. Las soluciones que ha creado el gobierno es que elaboró un programa FMI, en el cual consiste en un apoyo para la balanza de pagos y en el presupuesto para mejorar la cobertura de las reservas y sentar las bases de crecimiento económico sustentable y inclusivo, al igual que aumentaron la acumulación de divisas para limitar la presión del peso y los riesgos de devaluación, mientras que los ciudadanos argentinos optaron por el trueque, donde crearon clubes y ferias de trueque, al igual que más de 800.000 argentinos planearon irse del país, la mayoría de edades productivas y reproductivas. La limitación de varios productos como Apple ya es imposible conseguirlo. Incluso ya no son fabricados dentro del país y los pocos que se encuentran dentro de este son traídos desde el extranjero. Gracias por su atención.